Estos países desaparecerán por completo del mapa cuando se produzca este fenómeno. En pocas horas serán engullidos por el mar. Por ello, en cuanto se detecten los indicios, la población deberá evacuar dichas metrópolis lo más rápido posible. De lo contrario, se perderán miles de millones de vidas. En los demás países, únicamente sobrevivirán las ciudades ubicadas en zonas elevadas, transformándose en pequeñas islas. Esto fue precisamente lo que Sigmund Freud escuchó de Edgar Cayce en 1935. Al ingresar en la sala de Edgar Cayce, el joven operador de telégrafo notó primero un discreto sofá negro. En aquel año, Freud aún vivía y había hecho de dicho sofá un emblema del psicoanálisis y la terapia. Sin embargo, el joven no se encontraba allí para asistir a una sesión terapéutica, sino para encontrarse con Edgar Cayce, el médium más renombrado del país. Cayce entró con tranquilidad a la sala, vistiéndose con elegancia, y explicó al muchacho que, contrariamente a lo que se podría suponer, él sería quien se recostaría en el sofá. Así, se quitó los zapatos, se acomodó y se sumergió en un profundo trance. Al cabo de unos minutos, Cayce comenzó a murmurar sobre el pasado, presente y futuro. Fue entonces cuando el joven comprendió que Cayce no hablaba únicamente de su vida, sino también de la existencia de innumerables personas y de acontecimientos que marcarían al mundo. Desde ese momento, Edgar Cayce llegó a ser conocido como el profeta dormido, pero analicemos qué lo llevó a adquirir tal título. Edgar Cayce nació en una familia humilde de agricultores en el interior de Kentucky y desde muy temprana edad mostró rasgos de singularidad. Mientras otros niños se divertían al aire libre, Edgar se dedicaba al estudio de la Biblia. Pronto empezó a adentrarse en los bosques, donde aseguraba haber tenido encuentros con pequeñas entidades parecidas a hadas. A los 11 años, mientras leía la Biblia en el bosque, fue sorprendido por una figura que describió como una mujer alada. Esta figura le preguntó cuál era su mayor anhelo, y Edgar respondió que deseaba ayudar al prójimo, en especial a los niños enfermos. Más tarde, tras recibir una carta desalentadora sobre el desempeño escolar de su hijo, el padre de Edgar decidió evaluar las habilidades del muchacho en la escritura. La decepción se instaló al constatar lo deficiente que era el aprendizaje del niño, llegando incluso a derribarlo de su silla en un arrebato de ira. Estupefacto, el joven Edgar escuchó una voz suave, atribuida a la mujer del bosque, que le susurraba que recostara su cabeza sobre el libro escolar y se durmiera. Al despertar, algo extraordinario había sucedido. Edgar había asimilado cada palabra del contenido del libro. Desde entonces, adoptó un método inusual de estudio, reposando sobre los libros mientras dormía. Al final del año escolar, Edgar se destacó y fue promovido de grado. Sus padres pronto notaron algo singular en su hijo. Durante un juego en la escuela, Edgar sufrió una lesión en la columna que le dejó con una parálisis parcial. Esa misma noche, mientras dormía, murmuró los ingredientes de un remedio herbal que, según él, podría curar sus lesiones. Movidos por la esperanza, sus padres prepararon el medicamento siguiendo sus instrucciones y, para asombro de todos, al amanecer Edgar estaba completamente recuperado. Con el transcurso de los años, Edgar Cayce padeció una laringitis severa, un cuadro que desconcertaba a los médicos de la época. En busca de alivio, recurrió a un hipnotizador. Durante el trance quedó claro que su malestar era, en realidad, una parálisis de orden emocional. El hipnotizador recomendó aumentar la circulación sanguínea en la zona afectada y al observar que la garganta de Edgar adquiría un tono rojizo, concluyó que algo extraordinario estaba ocurriendo. Al recobrar la conciencia, Edgar se encontraba curado. Su prometida quedó maravillada, convencida de que él poseía un don divino, un regalo de Dios que debía ser compartido con el mundo. Así, Edgar Cayce comenzó a ofrecer sesiones de lectura 2 veces al día para enfermos y heridos.
Un episodio ocurrido en 1902 marcó de forma insólita su trayectoria. Una niña de apenas 5 años, diagnosticada con una lesión cerebral fatal, tuvo a sus padres desesperados y recurrió a Edgar Cayce en busca de un milagro. Sorprendentemente, él diagnosticó que el verdadero problema era una lesión en la columna y recomendó un tratamiento para realinear las vértebras. En cuestión de meses, la niña se recuperó por completo. A partir de ese suceso, la reputación de Edgar Cayce se esparció y comenzó a recibir numerosas solicitudes de ayuda. Durante más de 40 años realizó miles de lecturas, no solo identificando problemas de salud, sino también ofreciendo predicciones sobre el futuro. Muchas de sus profecías se hicieron realidad, algunas de forma verdaderamente sorprendente. Por ejemplo, 3 meses antes del colapso de la Bolsa de Valores de Estados Unidos en 1929, Cayce aconsejó a sus amigos inversores que vendieran sus acciones. Quienes ignoraron su consejo terminaron en la ruina. En 1931 y en 1933 predijo que la economía mundial se recuperaría en primavera, lo que se confirmó en enero de 1934. Edgar Cayce también anticipó eventos políticos de gran trascendencia. Pronosticó la ascensión de Hitler al poder y su dominio sobre Alemania. En agosto de ese mismo año, Cayce afirmó que Hitler permanecería en el poder hasta ser derrotado por una guerra externa. En 1935, además, pronosticó el inicio de la Segunda Guerra Mundial, sugiriendo que se formaría una alianza entre Austria, Alemania y Japón, aunque advirtió que el conflicto involucraría a muchas naciones. También anticipó la entrada de Estados Unidos en la guerra en 1941, al igual que las muertes de Franklin D. Roosevelt y John F. Kennedy, y un periodo de agitación civil y racial durante los años 60. En 1938, Cayce mencionó la posibilidad de que parte de unos templos fuera descubierto sumergido cerca de Bimini, en la costa de Florida, y predijo el resurgimiento de la Atlántida en 1968. 30 años después, esa predicción cobró relevancia con el descubrimiento de la carretera de Bimini en las Bahamas. Según la descripción de Cayce, la Atlántida era una civilización ancestral tan extensa como Europa y dotada de tecnología avanzada. Cayce afirmaba que la Atlántida había desaparecido hace aproximadamente 10.000 años, víctima de una gran inundación, relato que se encuentra en sintonía con los mitos de diversas civilizaciones antiguas, todas relatando una catástrofe similar en un pasado remoto. Reconocido por sus visiones proféticas, Edgar Cayce realizó una declaración impactante en un momento en que la Unión Soviética alcanzaba el apogeo del comunismo. Afirmó: "De Rusia surge la esperanza del mundo, no por el comunismo, sino por la libertad. Aunque tardará en efectuarse, Rusia volverá a ser libre". Esa predicción, altamente contraria a la opinión dominante de la época, se cumplió de forma sorprendente en 1991, cuando la Unión Soviética se disolvió, marcando el declive del comunismo y abriendo el camino a reformas hacia sistemas democráticos. La transición de los antiguos territorios soviéticos hacia la libertad fue compleja, pero acabó confirmando la visión de Cayce sobre un futuro de mayor libertad en la región. En 1934, Edgar Cayce ya hablaba de los esenios, una secta judía poco conocida en ese entonces, describiéndola con gran detalle, aun cuando no existían descubrimientos arqueológicos que pudieran corroborar sus observaciones. Sin embargo, Cayce predijo que documentos y registros importantes sobre los esenios serían encontrados, lo que se confirmó 12 años después, en 1946, con el hallazgo de los manuscritos del Mar Muerto por beduinos en las cuevas de Qumrán.
Estos textos, que contenían escritos religiosos y relatos de la comunidad, confirmaron muchos de los detalles señalados por Caiz, ampliando el conocimiento sobre la historia de esta enigmática secta. A lo largo de su carrera, las predicciones de Edgar Cayce llamaron la atención por su precisión, muchas de las cuales se mostraron bastante específicas y adelantadas para su época. Durante la década de 1930, antes de que los científicos comprendieran completamente los fenómenos climáticos, ya abordaba eventos como el Niño y la Niña, los cuales alteran los patrones de temperatura y precipitación en diversas regiones del planeta. Cayce mencionaba esas oscilaciones climáticas en un tiempo en que pocos estaban al tanto de su existencia. Entre sus profecías más polémicas estaba la predicción sobre la presidencia de Estados Unidos, al afirmar que el 44º presidente sería afroamericano, una profecía que se cumplió con la elección de Barack Obama en 2008, marcando un cambio histórico y significativo en la política estadounidense. Cayce llegó incluso a predecir la fecha de su propia muerte. El 1 de enero de 1945 anunció de forma sombría que sería sepultado en 4 días. Su esposa quedó profundamente conmovida con esa predicción y para su horror se confirmó. Edgar Cayce falleció 3 días después, víctima de un derrame, y fue enterrado en su ciudad natal tal como él había pronosticado. Esta autoprognosis reforzó la notoriedad de Cayce y el misterio en torno a sus facultades proféticas, despertando un interés duradero por su legado. No obstante, las predicciones más inquietantes del profeta dormido estaban aún por llegar. En 1936 advirtió sobre un cambio en los polos terrestres, pronosticando que el monte Etna, en Italia, y el monte Pelé, en Martinica, entrarían en erupción de forma simultánea. Si ello ocurriera, solo quedarían 90 días para evacuar las zonas costeras. Ambos volcanes se mantienen activos. El Etna registró actividad eruptiva recientemente, mientras que en el Pelé se han observado señales anómalas de actividad sísmica. Esta predicción alarmante de Cayce suscita inquietudes sobre el futuro incierto de la humanidad y del planeta. De materializarse el cambio de polos, el mapa mundial sufriría transformaciones radicales. Por ejemplo, África se fragmentaría en 3 partes, con el Nilo ampliando su cauce y la formación de un nuevo canal que dividiría el continente. El Mar Rojo se expandiría hasta el punto de sumergir el Cairo, y la región del Pacífico, conocida por su intensa actividad sísmica, experimentaría cambios drásticos, con olas que abarcarían desde Filipinas hasta Japón. Conforme se desplaza la placa del Pacífico, las islas japonesas podrían hundirse, quedando solo pequeñas masas de tierra, mientras que Taiwán y gran parte de Corea desaparecerían bajo las aguas. En China, la costa se vería empujada hacia el interior por cientos de kilómetros, alterando radicalmente su geografía. Y en la India, se recomendará a la población evitar las áreas altas del interior, orientándola a buscar refugio en el Himalaya, que ofrecerá protección. En contraste, la Antártida dejará de ser un desierto helado para transformarse en tierra fértil y verde, mientras que Australia perderá alrededor del 25% de su territorio, con la región de Adelaide convirtiéndose en un nuevo mar. Los desiertos de Simpson y Gibson se transformarán en tierras aptas para la agricultura, y Nueva Zelanda ampliará su extensión, volviéndose a conectar con el continente australiano y formando parte de él, consolidándose como uno de los lugares más seguros en este nuevo escenario global. En Canadá, gran parte de la costa se desplazará hacia el interior en unos 320 kilómetros, haciendo de regiones como Quebec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan y partes de Alberta zonas de refugio para la supervivencia.
Conforme se curva la placa norteamericana, nuevas islas surgirán en California, totalizando casi 150 islas distintas, y la costa oeste retrocederá hacia el este, alcanzando estados como Nebraska, Wyoming y Colorado. Los grandes lagos y el río San Lorenzo se unirán, extendiéndose desde el río Mississippi hasta el Golfo de México, sumergiendo las zonas costeras de Florida y empujándolas hacia el interior. Gran parte de la costa mexicana será inundada y la Baja California se fragmentará en un archipiélago. Este escenario catastrófico afectará a miles de millones de personas y se perderán muchas más vidas.